El doctor Alfredo Toledo Guerrero es una de las figuras más recordadas de la historia hípica venezolana en su condición de criador y propietario. Nacido en el año 1927, la actividad hípica del doctor Toledo se inicia por allá en los años 50 en el hipódromo de El Paraíso, en el cual logró obtener algunos triunfos clásicos, recordándose entre esos pues las victorias de Telápago y de la yegua Guarenera, que se ganó a los machos en el clásico José Antonio Páez de 1957. Una vez abierta la rinconada, el doctor Toledo se trajo varios ejemplares importados, entre los cuales destacaron la magnífica campeona Betia, que vino a dominar pues a las yeguas nacionales e importadas de la época por un buen tiempo, y el caballo Lenotre, también traído de Argentina, que logró el clásico Jockey Club de Venezuela. Estos animales del doctor Toledo comenzaron a correr con su famosa chaquetilla del Stutz-Saltron de colores de cuadros rojos y cuadros beige y mangas beige, que tantos éxitos dio en el panorama hípico venezolano. Una vez pues obtuvo estos triunfos de Lenotre y Betia, el doctor Toledo ingresa como socio en lo que fue el Aras El Recreo, donde a pesar de ser un aras de poco tiempo, se lograron producir animales como Altivo, que corrió para el Stutz-Saltron del doctor Toledo Guerrero, un caballo doble récord horse en la rinconada en la milla y en 1200 metros y ganador de selección de Fedeara. El caballo El Aventurero, que fue uno de los mejores de su generación, desde los 2 hasta los 5 años, un caballo irrompible, ganador de muchísimas carreras. También la yegua Tonka, que fue la que le quitó en el año 1979 la triple corona a Inolimpia al ganarle el clásico Joaquín Crespo. El caballo Tatuaje, que ganó el clásico República de Venezuela y el clásico de los sprinters, entre otras muchas carreras. El caballo Motatán, que con los colores del doctor Toledo fue uno de los mejores caballos de su generación a los 2 y a los 3 años, y que luego, retirado a la reproducción, el doctor Toledo se lo llevó para su aras, donde le produjo unos cuantos buenos corredores. Fue así como a mediados de los años 70 el doctor Toledo funda, muy cerca del Aras El Recreo, lo que fue el Aras El Bosque, que era de su exclusiva propiedad y para donde se llevó al caballo Snow Call, que era el padrillo estelar o uno de los padrillos estelares de El Recreo, y todas las que eran sus yeguas madres. Allí, desde el Aras del Bosque, se cansó de producir grandes corredores y ganadores clásicos, incluso varios campeones, por supuesto, encabezados por la magnífica Yelinot, la mejor dosañera de 1979, caballo del año y yegua del año en 1980, triple coronada entre las yeguas, y además de eso a punto de ganar la triple corona cuando lamentablemente cayó ante Sweet Candy en el República de Venezuela. También del doctor Toledo ese mismo año estuvo Noani, de la misma generación de Yelinot, una excelente yegua, ganadora de unas cuantas carreras, que ganó en el año 81 el clásico Andrés Bello en 3000 metros a los machos. Nevers, uno de los mejores hijos de Motatán, que a pesar de no haber corrido con los colores del doctor Toledo, era una sociedad en la cual él formaba parte, un caballo que fue un excepcional corredor con una atropellada bestial, que inclusive se llegó a nominar y se pensó en correr en el Kentucky Derby de 1990. Lamentablemente un caballo muy lesionado que se fue muy rápido de la pista. Cavacán, otro de los exitosos ganadores clásicos, hijos de Lenotre, que le dio al doctor Toledo y a su Stutz-Saltron la victoria en el clásico Simón Bolívar de 1984, entrenado por Vincenzo Lombardi. De esa misma generación de Nevers estuvo otro hijo de Motatán, que era un fenómeno, pero un caballo con muchísimos problemas de carácter, como fue el caballo Conuco, que ganó 2 veces por más de 20 cuerpos,
pero un caballo con demasiados problemas que perdió el Gran Premio Nacional en la raya con el caballo Don Fabián. Otro hijo de Motatán que el doctor Toledo crió en su Aras el Bosque fue Montezuma, doble coronado, ganando el José Antonio Páez y el República de Venezuela. Entre las muchas campeonas que produjo el doctor Toledo en su Aras el Bosque tenemos a Val Fleury, que fue campeona a los 4 años, una yegua Record Horse, y una de las pocas en ganarse a la supercampeona venezolana Trini Carol. Tan bonita, una yegua de 500 kilos que estuvo dominando a las de su sexo y generación a los 3 y a los 4 años, e inclusive se ganó a los machos en el clásico Presidente de la República y en el clásico Fuerzas Armadas. Baklava, una de las primeras hijas de Snow Cole, criada en el Aras del Recreo, que fue campeona a los 3 años. Luego de eso también produjo animales como Ataca, otra de las hijas de Snow Cole, ganadora de la otra versión del Selección de Fedearas el mismo año en que lo ganó Baklava. El caballo Loki Mega, ganador de unas cuantas copas. Arpagón, que fue un caballo clásico en los 3 hipódromos, tanto en La Rinconada, en Valencia, donde ganó clásico con Antonio Sano, y en Santa Rita. La yegua Florange, que tiene el curioso récord de haber ganado la Copa Yelinot, casualmente con los colores del Stud Saltrón y habiendo sido nacida y criada al igual que Yelinot en el Aras el Bosque. De igual manera, Gabriel, otra de las hijas de Motatán, una yegua ganadora clásica, muy buena, pero lamentablemente con muchísimos problemas de genio, como la mayoría de los hijos de Motatán. Termidor, un caballazo que inclusive llegó a ganar el clásico Fuerzas Armadas. Cayenne, otra ganadora clásica. Cibulet, que comenzó mandando en la misma generación de Yelinot, importada en vientre, hija de Riva-Rich, también del Aras el Bosque. Tenemos el caso de el caballo Adeje, que fue uno de los mejores de su generación, un caballo rapidísimo. French Dancer, el campeón dosañero de 1985, y que al año siguiente, en 1986, logró ganar tanto el Selección de Fedearas como el clásico José Antonio Páez. Utah May, la primera de las buenas hijas de Motatán, ganadora del Selección de Fedearas y del clásico hipódromo La Rinconada, primero de la Triple Corona de Yeguas en 1984. El caballo Clochard, un caballo incansable que estuvo corriendo desde los 2 años, ganador clásico y uno de los mejores de aquella generación de la cual formaron parte Sin Decir, Gallardete y el caballo Síndaco. Hasta llegar al caso de la yegua French Manicure, ganadora del clásico Joaquín Crespo, y una yegua que tanto por línea paterna como hija de Montezuma, como por la línea materna, hija de una hija de Yelinot, representó un gran éxito para el doctor Toledo, el Stud Saltrón y el Aras del Bosque, al estar pues relacionado todo entre ellos. El doctor Toledo también fue criador de otros grandes animales que logró vender, como los casos de la campeona dosañera Filosa, Mircelén, una excelente yegua galopadora, hija de Lenotre, Yantén, ganador del clásico Fuerzas Armadas sobre el Gran Sol, Del Rey, un caballo incansable de inicios de los años 80, se recuerdan sus duelos con Popocatépetl, la yegua Spanish Flower, ganadora del clásico Joaquín Crespo, Tropic Lady, que fue campeona dosañera en 1985, el mismo año en que fue campeón dosañero French Dancer, también del Aras del Bosque, Blaugrana, una de las mejores yeguas de la generación de 3 años, la Mora Sinclair, ganadora selectiva de Carlos Regalado, el caballo Grey Chama, un caballo que ganó muchísimas carreras, que era propiedad del jinete Douglas Valiente.
Rey Cantor, que fue uno de los mejores caballos en Valencia de los años 90, y así muchísimos más. Todo ello pues representa el éxito que tuvo el doctor Toledo tanto como criador como propietario. Lamentablemente el doctor Toledo falleció en el año 2014 y con ello se cerró lo que fue la historia del Aras El Bosque y del Stud Saltrón.